Ahí está. Ya comenzaste a grabar, Pedro. Sí, desde este momento todo se está grabando. Ok, está bien entonces. Todavía no salimos al aire. Vamos a dar unos 5 minutos, siempre están terminando un curso, algunos están llegando a casa, ¿no? Entonces, más o menos hay entre un pueblo de 8 a 12 tenemos un pueblo que es fiel a Biología Sin Fronteras. Está, Los demás están esperando que esté grabado para descargarlo y Ajá. verlo hoy Del o Perú mañana. mismo. Ajá. sí, ¿no? Es lo que sucede ahora, pues. Así Como ya es. se tiene todo más fácil a la mano, se espera, ¿no? Cada uno en su momento más apto para poder ver los videos. Ajá. Es la facilidad que da ahora las redes, pues. Sí, pues, esa es la facilidad de ahora las redes. Bueno, pero igual ya se extraña, ¿no? El hecho de volver a aulas. Indudablemente. Indudablemente. Esperemos, esperemos. Esperemos que llegue la vacuna, ¿no? Ya después de eso se puede pensar en otras cosas. Mientras no llegue la vacuna, Sí, pues. no podríamos pensar en que devolver aulas. Todavía no llegamos ni al millón de habitantes, ¿no? De vacunados. Ah, todavía la vacuna no sale de Lima, ¿no? Solamente No, algunas regiones, creo, aparte de Lima, están vacunando, pero no todas. no, 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 ahorita solo Lima, porque Solo el Lima. resto del sector salud, sí, sí, salud y policía y el ejército sí ha ido a todo a nivel nacional. Estoy esperando, ojalá llegue la vacuna para la familia ya. Ujú. Muy bien. La semana pasada le tocó a quien, a Edwin, ¿verdad? Sí. A Edwin Esciso. A ver, buen Su Ujú. habló Habló sobre, sobre habló sobre, criomicroscopía, seguro. habló sobre estudios de biomoléculas por microscopía electrónica. Porque, claro, es lo que él hace, pues, ¿no? Criomicroscopía. Crio Ujú. IM, cryo IM. Entonces, todos los que van exponiendo, Pedro, son directamente de la universidad. Sí, mayormente, ¿no? Mayormente. Bien. Eso es bien variado, entonces, los temas que se están tocando. Sí, y yo veo que sí, lo que te digo es que sí están interesados porque el video hasta ahora el que más reproducciones tiene es el de Luis Valverde, que habló sobre la base molecular de la vacuna SARS. Tiene casi 600 reproducciones. Ah, es bastante. Sí, luego le sigue el de Diego, ya porque estaba por 570, creo, hasta ayer que lo vi. Y ya luego no vi los otros, ¿no? Bueno, creo que Bastante, empezamos, bastante. empezamos, creo. Como decías, amigo, yo aquí estoy presto para cuando me digas. Ok, entonces empezamos. Ya. Muy bien, Es- bienvenidos a una edición más de Biología Sin Fronteras. En esta oportunidad nos acompaña Juan Enrique Falla Castillo. Él es magíster en bioinformática por la Universidad de Sao Paulo. Él se formó en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo en la Facultad de Ciencias Biológicas y tiene su bachillerato y su título profesional en la Universidad Pedro Luis Gallo. Tiene varios entrenamientos que ha hecho en Argentina, en Uruguay y también en el mismo Brasil. Yo quisiera agradecerle a Juan que antes de que inicie su charla, su conferencia, nos haga una breve introducción de cómo ha sido su formación y qué cursos o qué personas han sido determinantes para su formación, para alcanzar sus metas, porque todavía él tiene muchas metas por delante que alcanzar, pero ya las principales ya las ha logrado, ¿no? Muy bien, los dejo en compañía de Juan, quien va a tocar este tema ahora sobre proteínquinasas y su relación con el cáncer. Muy buenas tardes, Juanito, adelante. Hola, hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, profesores? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación. Siempre es un placer para mí poder ser parte de este tipo de divulgación científica, ¿no? Y más que todo, ¿no? Donde los estudiantes de una misma casa de estudios están tratando de exponer todo lo que van haciendo a lo largo de este tiempo. Así que, una vez más, muchas gracias por siempre estar ahí pidiéndome este apoyo, ¿no? Que siempre sabes que está presto para lo que
la Universidad de la ODC. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, era sobre qué es lo que me motivó más o menos a comenzar en este campo. Yo soy biólogo de profesión, del área de biología general de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pedro Ruiz Gallo, y me encaminé por el lado de la bioinformática porque en el tiempo en el que yo estaba dentro de la universidad se me dio la oportunidad de poder hacer algo de bioinformática. Las primeras clases que yo llevé de informática fue en el curso de bioquímica contigo, Pedro, y si hablamos de personas importantes a lo largo de mi carrera profesional y también a lo largo de la vida, creo que nombrarte a ti sería una de las principales personas, ¿no? Por el apoyo incondicional que siempre me diste y bueno, y a muchos de nosotros. También personas muy importantes en la vida, más que todo en la carrera profesional, he tenido a Richard Garrett, que también nos dio la oportunidad para poder salir a Brasil. Fue una de las primeras personas que apostó por nosotros. Y después de ello ya él dio, tal vez él y tú dieron los primeros pasos para apoyarnos y después de ello ya nos hemos venido forjando, ¿no? El camino. Y finalmente a profesor Paulo Sergio López de Oliveira, ¿no? Que fue mi asesor en Brasil, quien me abrió también el camino y ver más allá de lo que yo pensaba que la bioinformática solamente generaba, ¿no? Sino que me, me, me hizo ver un camino más grande, ¿no? Me hizo convivir en un entorno donde había muchas personas que se dedicaban a lo que yo hacía y se dedicaban también a otras cosas y fue un ambiente muy agradable para conocer más sobre todo lo que venimos desarrollando, ¿no? Y bueno, eso más o menos fue lo que comencé, ¿no? Fue las oportunidades que se dieron y las oportunidades que no se desaprovecharon, ya que las oportunidades son muy pocas en la vida, ¿no? Y hay que saberlas aprovechar para poder, para poder salir adelante y también adaptarnos a aquellas, ¿no? El hecho de que tal vez no sea exactamente lo que uno esté buscando no significa de que tienes que darte por vencido, ¿no? Sino sencillamente seguir buscando. Ya los que han escuchado otras ponencias que yo he dado saben básicamente cuál ha sido el camino de cómo es que me he venido forjando, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y saben que ingresé a la universidad pensando en querer ser una cosa, querer ser herpetólogo y al final estoy trabajando en la parte de biología computacional, ¿no? Bioinformática y nuevamente comenzando también a hacer partes prácticas junto en los laboratorios. Y afortunadamente ahorita la Universidad de Piura, aquí en Lima, la Facultad de Medicina, está dando esta oportunidad para seguir haciendo investigación, seguir haciendo ciencia, y eso es bonito, ¿no? Cuando se puede realizar algo para lo que te estás formando. Espero continuar en ese camino y que todo vaya positivo, todo vaya bien. Bueno, entonces, para, para ya comenzar con la exposición, hoy día vamos a hablar sobre a lo que yo normalmente me estoy inclinando en desarrollar como carrera profesional, ¿no? Como investigación. Eh, yo básicamente me dedico o me dediqué básicamente en la universidad a hacer lo que era bioinformática y ahí trabajaba con un poco de querer buscar reacción cruzada de fármacos y luego ya cuando entré a la maestría y, y bueno, antes de entrar a la maestría, cuando estuve con el profesor con un profesor allá en Brasil que me inculcó también estas técnicas para la parte de la reacción cruzada de fármacos, Alessandro Nascimento, también que fue muy importante durante la carrera. Y después ahora ya en la maestría que estuve en Brasil, haciendo ya hace un par de años que terminé la maestría, me dediqué a la parte de estudio de proteínas quinasas, ¿no? Entonces, el mundo de las proteínas quinasas es muy amplio, muy amplio. Y es por eso que tal vez me gusta mucho comenzar a trabajar en ellas, ¿no? O, en primer lugar, entenderlas, comprenderlas. Es por eso que esta ponencia que hoy día les voy a dar a ustedes es básicamente un recorrido de cómo se comencé yo a entender a las proteínas quinasas hasta llegar a un punto en el querer tratar de buscar o tratar de solucionar un problema biológico ocasionado por una alteración de ellas mismas. Entonces, esto más o menos lo que le voy a explicar hoy día o lo que le voy a dar en una ponencia es el recorrido desde que salí de la universidad a la maestría y a lo que estoy haciendo ahora. Así que ahora les voy a presentar aquello.
¿Están viendo mis diapositivas? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, Juan, se se ve observa. perfectamente, se te ve y se te escucha perfectamente. Ok, entonces vamos a comenzar. La, eh, la ponencia de hoy se titula Una revisión sobre proteínas quinasas y su implicancia en el cáncer, y también el uso de bioinformática para poder realizar el estudio de las mismas. En primer lugar, es muy importante comenzar a explicar qué es una fosforilación de proteínas. Las proteínas quinasas son aquellas proteínas que realizan esta función, que es un proceso posttraduccional. Esta fosforilación de proteínas básicamente es cuando se toma un fosfato del adenosín trifosfato y se otorga a una proteína, específicamente un aminoácido, para que éste sea fosforilado. En eucariotas, que es donde más se han comenzado a estudiar las proteínas quinasas, en eucariotas, los aminoácidos que pueden ser fosforilados, es decir, los aminoácidos que pueden aceptar un grupo fosfato, son la serina, son la treonina y son la tirosina. Y dependiendo de ellos son las enzimas que realizan este paso del grupo fosfato del ATP al ADP, son conocidas como serinproteínas, treoninproteínas, tirosinproteinquinasas o en algunos casos también treonin, serin o serin-treonin proteinquinasas. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es el paso, esto vendría a ser un aminoácido, ¿ok? Y es el paso de un grupo fosfato del ATP hacia este aminoácido, que puede ser serina, treonina o tirosina. Y es así como estructuralmente es observado. La fosforilación de proteínas, como ya les comenté, es un proceso posttraduccional. Eso quiere decir que después de la formación de la proteína es donde ocurre este proceso, este paso del grupo fosfato. Esta fosforilación regula una gran cantidad de procesos celulares. Dentro de ellos tenemos metabolismo, división celular, diferenciación, movilidad, movimiento de organelas, transporte de membrana, apoptosis, contracción muscular, inmunidad, aprendizaje y memoria, y entre otros muchas más. Entonces, como ven, las proteínas quinasas están en una gran cantidad de procesos celulares y están regulando muchos de estos procesos celulares. Inclusive podemos ver acá una cascada de reacciones en donde vemos a diferentes proteínas quinasas. Vemos PEIT-SCAFO, fenol 3 quinasa, tenemos a JAKs, del inglés es otra quinasa, tal cual. Tenemos aquí a proteínas quinasas A, tenemos a Merck, tenemos a MAC, etcétera, ¿no? Tenemos una gran cantidad de quinasas dentro de estas regulaciones en estos procesos celulares. Entonces, como les dije, las proteínas que realizan esta función de fosforilación son conocidas como proteínas quinasas. Y el grupo de Manning en el 2002, estudiando el secuenciamiento genómico, él logró hallar aproximadamente unas 600, 700 proteínas, a las cuales las dividió en 9 familias. Y como las estudió en el genoma humano, entonces en células eucariotas, le colocó EPK, que significa proteínas quinasas de tipo eucariótico. Entonces él lo dividió en 9 familias y en 2 grupos excepcionales que son entre ellas evolutivamente relacionadas. Entonces tenemos aquí un árbol filogenético de las diferentes familias de las proteínas quinasas, ACG, CAM, CK1, etcétera, ¿no? Y aquí también otros y atípicas. Estas son evolutivamente relacionadas por la estructura que presentan, porque pueden tener secuencias de aminoácidos diferentes o pueden tener una identidad de aproximadamente 40% entre ellas, pero estructuralmente son similares. Entonces, estas proteínas quinasas básicamente están formadas por 2 lóbulos, por un lóbulo N-terminal, que está de rojito, y un lóbulo C-terminal, que está aquí de celeste. Entonces, este N-terminal está formado por 1, 2, 3, 4, 5 hélices alfas y por un aproximado de 2 hojas betas, mientras que el C-terminal está formado solo por hojas betas. En la intersección entre el N-terminal y el C-terminal se forma una hendidura catalítica o un sitio activo, que también es conocido, o una fenda catalítica, como también es conocida. Y en esta hendidura catalítica es donde se posiciona básicamente el sustrato que va a ser fosforilado. Eso quiere decir el sustrato que presenta este aminoácido serina, treonina y tirosina, que va a recibir un grupo fosfato del ATP. Y toda esta catálisis es realizada por la proteína quinasa. Aquí podemos ver el lóbulo N-terminal, aquí podemos ver el lóbulo C-terminal,
estamos observando aquí de moradito, estamos observando el sustrato. Este es un sustrato llamado PKI. Y aquí tenemos la hendidura catalítica, ¿no? Con esas líneas rayadas. Quiero ver si es que puedo colocar acá. Bueno, parece que no puedo. Entonces, ¿cómo se ocurre esta interacción? ¿Cómo es que se da la interacción entre proteínas quinasas y los sustratos? Tenemos aquí la proteína quinasa, N-terminal, C-terminal. Todo esto es la proteína quinasa A. Puede ser cualquier otra proteína quinasa, tienen la estructura similar. Y aquí en esta fenda catalítica es donde en este caso, PKI, que viene a ser un inhibidor de proteínas quinasas, pero puede ser cualquier sustrato, esto de aquí va a ingresar a esta fenda catalítica. Entonces, cuando un sustrato va a ingresar a una proteína quinasa, si nosotros hacemos un conteo aproximadamente de cuántas proteínas se encuentran en una célula, aproximadamente en una célula son 10.000 proteínas. Si hacemos un cálculo de que cada proteína tiene un aproximado de 400 aminoácidos en un tamaño aproximado, y que la distribución aproximada de los aminoácidos serina, treonina y tirosina se encuentran en un 8.5%, 5,7% y 3% respectivamente, nosotros podríamos decir de que habría un aproximado de 17% de residuos que pueden ser fosforilados, ya sea serina, treonina o tirosina. Y por ello, podríamos estimar también de que habría un aproximado de 700.000 sitios fosforilables en una célula eucariota. Entonces hay una gran cantidad de posibles lugares o sitios de fosforilación, una gran cantidad de aminoácidos en donde una proteína quinasa puede fosforilar, puede dar el grupo fosfato. Pero, ¿eso ocurriría? Si eso ocurriría, básicamente estaríamos cayendo en una gran cascada de reacciones y un desequilibrio total de la célula que la podría llevar inclusive a la muerte, en una apoptosis celular. Entonces, para que pueda ocurrir una interacción entre el sustrato y una quinasa, en este caso, por ejemplo, pKa, vamos a tomar como ejemplo pKa, debe haber un consenso de fosforilación en la gran mayoría de estas proteínas. ¿A qué se refiere un consenso de fosforilación? Un consenso de fosforilación se refiere a aquellos aminoácidos que van a estar muy cerca o que se van a repetir de manera consecutiva en diferentes proteínas y que siempre van a estar presentes esos aminoácidos. Y justo son en esas porciones donde va a ocurrir la catálisis. Por ejemplo, en este caso, el sitio de fosforilación o serina o treonina o tirosina le vamos a llamar como P0, ese sería el sitio de fosforilación. Y los lugares P-1, es decir, un aminoácido antes, P-2 y P-3, vendrían a ser los aminoácidos que siempre van a estar presentes en esa posición. Por ejemplo, en el P-3 va a haber una arginina o una lisina. En el P-2 puede haber también una arginina o una lisina, como también puede haber cualquier otro tipo de aminoácidos. En el P-1 puede haber cualquier tipo de aminoácidos y en el P-0 una serina o una treonina si estamos hablando de proteínas quinasas A. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto, no? Que hay un patrón general o un padrón general de la familia de las quinasas de la pKa, entonces básicamente de ACG. Eso quiere decir que tenemos un P0 que puede ser serina o treonina, una posición P-1 que puede ser arginina, una posición P-2 que puede ser cualquier aminoácido, y una posición P-3 que puede ser una arginina o una lisina. Pero también puede ser que en la posición P0 puede ser una serina o una treonina, en P-1, P-2 pueden ser cualquier aminoácido, y en P-3 puede ser una arginina o puede ser una lisina. Y finalmente, también se puede dar la opción de que en P0 puede ser una serina o una treonina, en P1 o P-1, perdón, puede ser cualquier tipo de aminoácido, y en P-2 puede ser una arginina o una lisina. Entonces, a esto que estamos viendo aquí es un consenso de fosforilación. Pero ahora, estos consensos de fosforilación pueden ser de dos formas. Pueden ser consensos de fosforilación de tipo lineal o consensos de fosforilación de tipo estructural. Luego entramos a detalle para explicar un poco sobre qué es un consenso de fosforilación lineal, qué es un consenso de fosforilación estructural. Entonces, aquí estamos observando lo siguiente. La interacción de las proteínas quinasas con el sustrato. Estamos tomando como ejemplo el inhibidor PKI.
Juan, pero si es un inhibidor, entonces no se va a dar la catálisis, porque estamos hablando de este PKI. Estamos hablando de este PKI porque si nosotros tratáramos, o si se tratara de cristalizar una proteína con un sustrato, al cual ustedes saben que una enzima cuando entra en contacto con su sustrato, va a generar una reacción enzimática muy rápida, ¿verdad? La velocidad máxima va a llegar al punto en donde se va a comenzar a producir, valga la redundancia, los productos. Entonces, se va a dar muy rápido, ¿verdad? Entonces, nosotros no podríamos en este caso colocar, o no se podría colocar un sustrato que va a ser catalizado de manera inmediata, a no ser de que se haya hecho una mutación tal vez en la proteína quinasa, o también se haya hecho posiblemente una mutación en la secuencia o en el péptido que va a interactuar con la proteína. Y en este caso, PKI, que es un inhibidor, tiene esas mutaciones. ¿En qué punto tiene esas mutaciones? En el punto P0, en donde debería estar una serina o una treonina, este péptido, que es PKI, tiene una alanina, y al tener una alanina, entonces la alanina no es un aminoácido fosforilable. Y como no es un aminoácido fosforilable, entonces no va a ocurrir la catálisis, no va a ocurrir la fosforilación. Pero esto es importante para poder demostrar lo siguiente. Como P0 es en este caso, pues, vamos a hablar serina treonina, aunque sabemos que aquí en PKI es alanina, en el punto P-2 y en el punto P-3 hay aminoácidos que son los que les estaba mostrando acá, que pueden ser lisinas o argininas en ambos casos. Entonces aquí vemos de que son argininas, esta es una arginina y esta acá va a ser una lisina, y si ustedes se dan cuenta, la posición en esta primera instancia como encaja o como se acopla PKI es casi perfecta. ¿Por qué es casi perfecta? ¿O por qué tiene ese acoplamiento que estamos observando en esa imagen? Eso es debido por estos aminoácidos, estas cadenas laterales de estos aminoácidos que están muy cerca al punto de fosforilación o sitio de fosforilación, el P-2 y el P-3. Entonces, estos aminoácidos cuyas cadenas laterales son cadenas laterales de tipo positivas, son aminoácidos positivos, tienen una interacción con fendas o con pockets que son negativos, en su gran mayoría tienen aminoácidos con cargas negativas. Entonces, esos aminoácidos con estas cadenas laterales encajan en tal punto, como estamos observando aquí, en estas posiciones negativas o en estos pockets de tipo negativo. Entonces, va a tener esa interacción, esas uniones, esas interacciones de tipo electrostáticas que van a ser muy fuertes y de esa manera van a permitir que los sustratos que presentan estos consensos de fosforilación P-2 y P-3 puedan encajar de manera adecuada en las proteínas quinasas. Entonces, cuando nosotros hablamos de los puntos de fosforilación, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? Los puntos de fosforilación o los sitios donde se va a encontrar serina, treonina, tirosina, ellos pueden estar en cualquier parte dentro de la estructura proteica o dentro del sustrato puede estar en cualquier parte de ella. Recordando siempre que cuando hablamos del sustrato nos estamos refiriendo a una proteína en este caso. Entonces, dentro de las proteínas, los puntos de fosforilación, los P0, se pueden encontrar en hojas betas, se pueden encontrar en hélices alfas o se pueden encontrar en loops. Entonces, aquí es donde surge una pregunta, ¿no? Y es una pregunta que nos hicimos también nosotros, que fue lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta la importancia de la fosforilación de proteínas en la señalización celular, sería muy importante poder responder preguntas como las siguientes. ¿Cuál es la disposición de los aminoácidos y el comportamiento de las estructuras secundarias antes de ser fosforiladas? ¿Será que estas estructuras secundarias tienen un movimiento antes de ser fosforilada? ¿O será que precisa y directamente que esté en contacto con la enzima para que recién se hagan algún cambio estructural si es que existiera? Otra pregunta que surge es, ¿cuáles son las modificaciones estructurales durante el proceso de reclutamiento que deben tener las estructuras secundarias para la interacción con la fenda catalítica PK? ¿A qué se refiere eso? ¿Será que existen modificaciones en las estructuras secundarias, ya sean hojas betas, ya sean hélices alfa, ya sean loops? ¿Será que existen algún comportamiento? ¿Será que ya está preestablecido el comportamiento que éstas tengan para poder interactuar con las proteínas quinasas?
Entonces, ese tipo de preguntas eran las que nosotros queríamos responder en un inicio. Y para ello, nos hicimos o nos afianzamos del uso de herramientas bioinformáticas para poder responder preguntas que, si las queríamos responder de manera in vitro, iba a demorar mucho tiempo. Y tal vez estadísticamente la cantidad de proteínas que podríamos haber usado de manera in vitro iba a demorar mucho, mucho tiempo. E iba a costar mucho dinero. Entonces se decidió realizar una metodología bioinformática, una metodología donde se usarían herramientas bioinformáticas. Entonces, afortunadamente, existe una gran cantidad de información almacenada almacenadas en el Internet, ¿no? Almacenada en bases de datos. Y existen bases de datos que son específicos para poder responder cualquiera de este tipo de preguntas. Solo es cuestión de buscar bases de datos que se acerquen a la pregunta que tú estás generando. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos buscando tratar de observar la fosforilación en proteínas quinasas. Entonces, nos gustaría encontrar una base de datos que tuviera sustratos que con seguridad sabríamos que iban a ser fosforilados. Entonces seleccionamos un conjunto de estructuras de proteínas que con seguridad nosotros sabíamos que eran fosforiladas por proteína quinasa A o por proteína quinasa C. Las dos pertenecen a la misma familia. Entonces, después de tener esta selección de un conjunto de datos, obtuvimos una gran cantidad de secuencias proteicas, de péptidos. Esos péptidos después, esa secuencia proteica que estuvimos observando, después la llevamos nosotros a obtener la estructura completa de la proteína. Hicimos muchos modelamientos, luego vamos a hablar un poco sobre ello. Después de obtener todo este conjunto de estructuras de proteínas que son fosforiladas por pKc y pKa, nosotros analizamos la variabilidad estructural de las secuencias entre los sitios P. ¿A qué se refiere con variabilidad estructural? ¿Cuántas caían en hélices alfas? ¿Cuántas caían en hojas betas? ¿Cuántas caían en núcleo? Y finalmente hicimos una propuesta del posible mecanismo de interacción entre proteínas quinasas y los sustratos con los sitios P en alfa hélices. Ustedes dirán, pero ¿por qué solo eligieron alfa hélices? Ahora les voy a comentar por qué. Entonces, aquí teníamos que superar todos estos primeros pasos. Y para ello utilizamos, como les comenté, la bioinformática. Para la primera parte, selección de un conjunto de estructuras de proteínas que son fosforiladas por pKc y pKa. Hicimos lo siguiente. Ingresamos a un banco de datos especializado para fosforilación de proteínas, que se llama Phosphocyte Plus o Phosphocyte Plus. Y en este Phosphocyte Plus, ¿qué es lo que obtenemos? Tenemos una base de datos que nos presenta los aminoácidos que van a ser fosforilados. Por ejemplo, aquí tenemos la serina, la treonina, la serina, porque estamos buscando nosotros aminoácidos fosforilados por las proteínas quinasas A. Entonces, perdón, proteínas quinasas C, aquí estamos con la C, pero también podríamos haber hecho lo mismo con la A. Entonces, ¿qué nos da Phosphocyte Plus? Nos da en rojito el aminoácido que va a ser fosforilado y nos da 7 aminoácidos hacia adelante y 7 aminoácidos hacia atrás. Y nosotros descargamos toda esa cantidad de toda esa base de datos. Y después de toda esa base de datos descargada, nos centramos en aquellos que presentaban estos consensos de fosforilación. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta treonina en la posición P-2 tiene arginina, en la posición P-3 tiene arginina. Esta serina en la posición P-2 tiene arginina. Esta serina en la posición P-1 tiene arginina, P-2 tiene lisina y P-3 tiene arginina. Entonces, si ven, el consenso de fosforilación de las proteínas quinasas, o sea, el gusto de poder fosforilar justo en esas posiciones, es lo que nos hace llamar un consenso de fosforilación. Entonces, eso fue interesante porque de esa manera nosotros pudimos seleccionar las secuencias. Esta base de datos nos decía de qué organismos provenían. Nosotros íbamos a trabajar o trabajamos solamente con mamíferos. Tuvimos aquí el nombre de la proteína, por ejemplo aquí 4EBP1, AANAT, ABCB1, etc. Teníamos el organismo, teníamos el peso de la proteína, teníamos el residuo, dónde iba a ser fosforilado. Por ejemplo, nos decía que esta serina estaba en la posición 64, esta treonina estaba en la posición 29, y teníamos también aquí un grupo de identificación. Y teníamos el método por el cual nosotros sabíamos que de verdad esta secuencia era fosforilable.
O sea, aquí en este método era importante porque nosotros teníamos métodos in vitro y también algunos métodos in vivo. Y son métodos experimentales. Entonces quiere decir que toda la información que teníamos aquí almacenada, aquí solo les muestro 4, pero hay una gran cantidad, hay miles de ellas. Entonces nos decía de que provenían de secuencias experimentales. Sabíamos que experimentalmente nos estaban dando la confirmación de que este punto era fosforilable. Entonces después quisimos analizar la variabilidad estructural de las secuencias entre sitios P, o sea, sitios de fosforilación, y sus anclas P-2, P-3. ¿Por qué le llamo anclas? Yo les llamo anclas porque esos aminoácidos, como se encuentran en esta posición, se anclan a la proteína quinasa y da estabilidad para que ocurra la fosforilación. Por eso yo les denomino anclas. Así que aquí en adelante, si es que decimos anclas, se refiere a la posición P-2, P-3 o también a la P-1, pero básicamente se refiere a argininas y lisinas muy cerca al punto de fosforilación. Entonces, aquí utilizamos dos cosas para poder hacer el análisis de la variabilidad. Usamos aquí dinámicas de tipo coarse-grain, usamos un microsegundo en K-Mol y usamos también análisis en R, que es un sistema de programación. Y después también hicimos dinámicas All Atom en un programa que se llama Yasara y analizamos también en R. ¿Por qué hicimos dinámicas? Hicimos dinámicas aquí de tipo coarse-grain y de tipo All Atom porque las dinámicas nos iban a permitir conocer el comportamiento de esa porción y de toda la proteína a lo largo de un tiempo, ¿ok? Y en este caso era un microsegundo. Y un microsegundo es muchísimo tiempo. Cuando se habla de All Atom, lo más recomendable es hacer 100 a 200 nanosegundos, pero en este caso, con mi asesor, dijimos, ¿por qué no? Hay que hacer un microsegundo. Y aquí, como este es coarse grain, coarse grain es un poquito diferente a All Atom. All Atom te trata de observar cuál es el comportamiento de cada átomo. Por ejemplo, imaginemos, en una molécula hay 1000 átomos, entonces los 1000 átomos son estudiados y cómo se comportan los 1000 átomos en un tiempo. Coarse grain no. Coarse grain, esos 1000 átomos, por ejemplo, los reduce, no sé, a 300 átomos o a 333. Él puede decir 3 átomos los reduzco a uno solo, 3 átomos los reduzco a uno solo y estudio el comportamiento de estos pseudoátomos formados para después poder decir que es el comportamiento tal vez de estos átomos que los he unido en uno solo. Pero aquí nosotros fuimos más minimalistas y cogimos toda la cadena lateral del aminoácido, lo redujimos solamente a las cadenas alfas, porque queríamos ver si es que el movimiento también se daba en las carbonos alfas y no necesariamente se tenía que dar, o sea, si el movimiento en los carbonos alfas, si se da un movimiento en los carbonos alfas, también tendrían implicancias sobre las cadenas laterales de los aminoácidos. Y finalmente, nosotros hicimos una propuesta de cuál es el mecanismo de interacción entre las proteínas quinasas y los sustratos en sitios P y alfa hélices. Lo que les voy a mostrar ahora en esta parte es el comportamiento que tuvieron las proteínas en Kmol. Entonces, y para poder hacer esta propuesta de mecanismo de interacción, lo que nosotros hicimos fue acoplamientos moleculares. Hicimos docking molecular mediante un programa que se llama HADOC. ¿Por qué utilizamos HADOC? Muchos de ustedes conocerán otro tipo que se llama Autodoc Tools, Autodoc Vina, porque en este caso nosotros íbamos a dockear, o íbamos a hacer el docking de estructuras muy grandes, de proteínas completas, para ver cómo era el comportamiento de justo esa porción que estamos estudiando, si es que había un desenovelamiento, una desestructuración de la proteína para que ocurra la fosforilación. Por eso decidimos usar HADOC. Entonces, dentro de los análisis, nosotros, ¿qué comenzamos a observar? Comenzamos a observar los siguientes patrones, ¿no? Comenzamos a observar que 22 secuencias tenían arginina o lisina en la posición P-2, P-3. 46 secuencias, y esas eran secuencias no repetidas entre ellas. 46 secuencias, cuando me refiero a secuencias me estoy refiriendo a esto de aquí. 46 secuencias presentaban arginina o lisina en la posición solo -2 y 31 secuencias solo en la posición -3. Es decir, que P-3 tenía solo 31 proteínas, en este caso, en esta base de datos que había descargado, presentaban arginina o lisina en P-3 y no presentaban ni arginina ni lisina en P-1, P-2.
46 secuencias solo presentaban arginina y lisina en P-2 y no en P-1 ni en P-3, pero había 22 secuencias que presentaban arginina en P-2 y en P-3. Y hubo 77 secuencias que no tuvieron ni P-2 ni P-3. Entonces teníamos más del 50% que sí presentaban algún tipo de consenso de fosforilación. Y de esas cantidades, nosotros, no de esta cantidad, sino observando cuáles eran los puntos de fosforilación y en qué estructura secundaria lo encontrábamos más, lo encontramos más en hélices alfas, en nuestra base de datos, ¿ok? En nuestra base de datos encontramos más en hélices alfas. Eso quiere decir que sitios P en nuestra base de datos había en mayor cantidad, es decir, puntos que iban a ser fosforilados, habían en mayor cantidad en hélices alfas que en hojas betas y que en loops, ¿ok? Y eso tiene un tanto sentido, porque si nosotros queremos observar estas dos, tanto hélices alfas como loops, son estructuras secundarias un tanto más movibles que las hojas betas, ¿verdad? Y si nosotros más o menos ya estamos pensando por ahí, si nosotros estamos queriendo responder la pregunta si es que hay un cambio conformacional, difícilmente habría un cambio conformacional en una hoja beta que es más estructural, a diferencia de una hélice alfa que se puede desnovelar o de un loop que se puede mover. Entonces aquí teníamos hojas betas. ¿Cuál era la disposición? Por ejemplo, las de las serinas. Estas iban por ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Tenían una estructura un tanto más conocida. En hélices alfa sí, las cadenas laterales tenían muchísimo más movimiento porque también eso presentan un poco más de movimiento. Y en los loops, sí, en los loops todo movimiento era posible, pero bueno, caía mucho en impedimento estérico. Entonces, es aquí donde yo les quería comentar un poco sobre ese tipo de lo que nosotros básicamente estábamos buscando. Si nosotros tomamos como referencia la proteína quinasa inhibidora, PKI, cuando esta encaja con PKA, con una proteína quinasa, nosotros podemos hacer mediciones de los carbonos alfas. Y fue lo que hicimos. Dijimos, este carbono alfa, que está en esta posición, que es una alanina, pero debería ser una serina, treonina, a este carbono alfa de P-2, arginina 19, existen 6.6 Angstroms de distancia. Entre el carbono alfa, entre este carbono alfa y este carbono alfa existe 6,6. Entre este carbono alfa y este carbono alfa existen 10 Angstroms. Entonces, nosotros sabemos que este PKI es lo ideal, porque este PKI encaja de manera adecuada sobre proteína quinasa A. Entonces, lo que nosotros queríamos observar o buscar eran péptidos dentro de eran secuencias aminoácidicas dentro de las proteínas que a lo largo de un tiempo, mediante dinámica molecular, nosotros podríamos obtener estas mismas distancias. Es decir, que la distancia entre esta serina y esta arginina de 5,7 pueda ir un poco hasta 6,6. Y esta serina en la posición 38, esta lisina en la posición 36, de 5,5, pudiera ir un tanto hasta 10 Amps. Juan, pero son 5 Amps de distancia, es bastante, ¿no? Claro, por eso es que nosotros decidimos estudiar en hélices alfas y no decidimos tanto estudiar en hojas betas, porque en hojas es mucho más complicado poder comprenderlo y poder tratar de estudiarlo porque las hojas betas son más estructurales, tienen una estructura ya más definida, a diferencia de las hojas betas, perdón, de las hélices alfas, que como ustedes saben son hélices y estas hélices pueden desnovelarse, pueden estirarse, pueden compactarse, entonces habría un poco más de facilidad. Y bueno, y los loops que podrían tener ese movimiento, ¿no? Pero Juan, entonces hubiesen estudiado los loops, ¿no? Porque los loops, por ejemplo, en este caso se encuentran en un loop y los loops pueden tener esas distancias. Sí. Pero queríamos dar una respuesta a estructuras que no sean tan convencionales como los loops, ni sean tan estructurales como las hojas betas. Entonces, las hélices alfas fueron estructuras secundarias que fue de nuestro interés, porque si nosotros llegábamos a identificar que había una desenovelación o un desestructuramiento de esta estructura secundaria, podríamos tratar de deducir o de decir de que sí iban a haber cambios conformacionales para que ocurriera, en este caso, la fosforilación de proteínas. Entonces, hicimos las mediciones.
Estos serán los valores medios de las distancias. Vemos que los valores medios de las distancias en las hojas betas para la posición P-2 está entre 5 y 6, un tanto adecuado. En la posición -3 está entre 5 y 6, también un tanto adecuado, pero hay una que se va hasta 9 y 10, que era lo que nosotros queríamos, que fuera hasta 9 y 10. En hélices alfas, en hojas betas se mantenían en 10, se mantenían aquí entre 6 y 7, o sea, cumplían, pero nuestras hojas betas no eran nuestro estudio, nuestro enfoque. Y bueno, los loops sí, ¿no? Tenían una gran movilidad en cuanto a la distancia entre P0, P-2, P0, P-3. Entonces nosotros dijimos, seguramente en algún punto dentro de la dinámica puede ser de que lleguen más estructuras a este punto, ¿no? Y es por eso que vimos los valores máximos de las distancias y aquí fue que encontramos 4 proteínas que podían llegar a estas distancias entre 10, muy cercanas a 10, ¿no? Tuvimos estas 4 proteínas en la posición P-3. En la posición P-2 no nos generaba mucha angustia, porque en P-2 ya en las distancias máximas encajaba, ¿no? En la posición entre 6 y 7, encajaba casi todas de manera adecuada. Entonces, no era mucho nuestra preocupación P-2, pero sí querer entender P-3. O sea, aquí hicimos un microsegundo de tiempo, es muchísimo tiempo, y las proteínas que nosotros encontramos fueron estas, ¿no? P31-645, que es un transportador de serotonina, una acetiltransferasa, colina OS acetiltransferasa, teníamos un canal de potasio, teníamos glicoproteínas, teníamos factores de respuesta al suero, etcétera, ¿no? Entonces, mediante CourseGrain, llegamos a estas visualizaciones, ¿no? Que las hélices alfas llegaban a un punto muy cercano a que sí ocurrió un desenovelamiento. Pero ¿dónde ocurría ese desenovelamiento? Dirán ustedes. Normalmente esos desenovelamientos ocurrían cuando estaban dentro de la hélice alfa en sus extremos. Es decir, si había una serina, una treonina muy al extremo de la estructura secundaria, es decir, muy cerca al final o muy cerca al inicio, entonces el desenovelamiento era posible. Y eso podría tener mucho sentido porque habría más espacio para poderse desenovelar, ¿no? Y no habría mucho gasto energético para que ocurra ese desenovelamiento. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la serina que está muy cerca a la parte inicial. Estamos de N terminal a C terminal, entonces está muy cerca a la parte inicial de la hélice alfa. Todo esto es la hélice alfa. Aquí estaba la parte N terminal. Y esta serina estaba muy cerca, en este caso, al inicio de la N terminal. Y veíamos que entre la serina y la lisina, los carbonos alfas, habían 6.29 de distancia. Se podría tener la distancia que nosotros estábamos buscando. Luego, aquí también estamos en N terminal, C terminal, veíamos lo siguiente, ¿no? Veíamos inclusive que esta treonina se encontraba al inicio de de N terminal, de esta hélice alfa, y su consenso de fosforilación, su lisina, se encontraba en la posición P-3 y estaba al final de otra hélice alfa. Entonces, eso de ahí podría tal vez hacer con el tiempo esto y poder encajar y de esa manera que ocurra la fosforilación o encajar de esta manera sobre la proteína quinasa A. Pero aquí hubo más interés en estas, ¿no? En donde nosotros decíamos, ¿y qué pasa si es que la serina se encuentra en medio? Entonces, no están, no están en los extremos, está en medio. ¿Qué pasa? Y es ahí donde nosotros comenzamos a hacer deducciones, ¿no? Y una de las deducciones a las que llegamos, después de leer mucho y comenzar a intentar y de responder qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque es que justo en esa posición está ocurriendo eso. Si ustedes ven, aquí en un inicio esta serina está en la posición 326. Su P-3, es decir, su consenso de fosforilación en la posición P-3, se encuentra 3 aminoácidos por debajo. Ahí nada más. ¿Y nosotros qué estábamos esperando? Nosotros esperábamos que haya 10 Armstrongs de distancia. O sea, que sea esto. Pero nosotros teníamos esto. Entonces, a lo largo de la dinámica, vimos de que esta hélice alfa comenzaba a curvarse y a curvarse. Y P0 y P-3 se estaban alargando en cuanto a distancia, hasta que llega un punto en el que se curva totalmente, como pueden observar ahí, y hay una distancia de 9.10. Pero 9.10 no es 10, sí, pero es muy cercano. Entonces está menos de un Armstrong.
Puede ser de que haya un acoplamiento, puede ser de que ocurra un acoplamiento y que este P-3 esté interactuando. Entonces, lo mismo vimos en otro caso. En otro caso también vimos lo mismo, ¿no? De 4.97 había un desenovelamiento estructural del hélice alfa y podía llegar inclusive a duplicar la distancia entre los carbonos alfas. Y lo mismo observamos acá, por ejemplo, ¿no? Que comenzaba entre treonina y con el tiempo podía llegar inclusive hasta 4 Armstrong más de distancia entre los carbonos alfas. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros comenzamos a llegar? Comenzamos a observar lo siguiente, ¿no? Después de mucha lectura, yo me acuerdo que leí un paper como de hace 12 años, 14 años, y me acuerdo que siempre te dicen tienes que utilizar papers que no hayan superado los 5, 8 años de tiempo, y eso es correcto, pero en algunos casos tienes que ir a la base, ¿no? Como que a la madre, de donde salió todo. Y yo comencé a buscar por ahí. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué? Ahora, resulta, y es algo que hasta ahorita no lo olvido, pero resulta que estos aminoácidos, serina, treonina, hicieron un estudio un tanto estadístico de cuáles eran las posiciones o cuáles eran los aminoácidos que les gustaba estar más en las diferentes estructuras secundarias. Por ejemplo, en el caso de la serina, que era lo que me interesaba, las serinas les gustan estar en loop, ¿ok? A las serinas son aminoácidos que no les gusta estar en hélices alfas. Y como no les gusta estar en hélices alfas, entonces estas tienden en algún momento a comenzarse a desenovelar porque no les gusta estar ahí. Bueno, no es que no les guste, ¿no? Tal vez el término que estoy comentando no es el adecuado, pero de esa manera lo explico mejor. Si no te gusta estar en un lugar, ¿tú qué haces? Te sales, ¿verdad? Te vas a otro lugar. O tratas de cambiar, no sé, el lugar para que te guste, tratas de cambiar el entorno para que te guste. Algo así sucede con la serina. Serina treonina, estos aminoácidos que son fosforilables, como la serina y la treonina, no les gusta estar en estructuras secundarias hélices alfas. Entonces, es de eso que se valen estas estructuras para ser fosforiladas y para que puedan haber estos cambios tan radicales. Aquí hay una serina y por acá también hay otros aminoácidos como serinas. Son aminoácidos aquí que no les gustan estar en hélices alfas. Y son esos puntos o esas secuencias aminoácidicas que tienen estos aminoácidos que normalmente si es que se llega a desenovelar o hay alguna fuerza mayor sobre esas estructuras secundarias, son justo en estos puntos donde comienza a haber una desenovelación estructural. Y eso es lo que estuvimos viendo en las serinas. Es por eso que podía pasar, por ejemplo, de 4.99, 5 Armstrongs, a 9.10, 9 Armstrongs. O sea, 4 Armstrongs de distancia, que es bastante. Igual acá, de 4.97 a 8.99, igual acá, de 5.01 a 8.51. Entonces, esto fue más o menos lo que nosotros íbamos deduciendo e íbamos sacando en cuenta. Y fue algo que le gustó mucho, recuerdo, a las personas que nos estaban, al jurado, ¿no? Que nos estaba ahí validando. Ahora, ustedes dirán, Juan, pero aquí nosotros estamos viendo solo carbonos alfa, ¿no? Quisiéramos ver algo más real. Bueno, bioinformáticamente algo más real tal vez no se pueda mostrar, pero sí aproximaciones a ella. Entonces, aquí yo les estoy mostrando que es la primera vez que muestro esta parte de la investigación, porque todavía no acaba. Pero aquí lo que estamos mostrando es lo siguiente, ¿no? Fosfolambán, que es una proteína. En este caso tenemos aquí esta proteína, que es 2 hélices alfa básicamente. Y tenemos que la serina se encuentra en esta posición. Y vemos que las argininas se encuentran dentro de la hélice. Entonces, como les dije, no es un poco complicado que dentro de las hélices ocurran esos cambios estructurales, pero ya lo vimos acá por Coarse-Grain, que sí las pueden haber, sí pueden haber esos cambios estructurales. Pero aquí solo nosotros vimos carbonos alfas, no tuvimos en cuenta cadenas laterales. Pues aquí sí estamos teniendo en cuenta cadenas laterales. Y según la dinámica, esto fue lo que pasó, ¿no? Es que ustedes pueden ver aquí, esta serina está cerca a estas argininas, arginina 13 y arginina 14. Pero a lo largo del tiempo, este punto, como está muy cerca al inicio de la hélice alfa, este punto puede llegar a desenovelarse. Puede llegar a tener un cambio estructural. Entonces, al desenovelarse, va a permitir que haya esa distancia adecuada entre los puntos de los carbonos alfa del punto de fosforilación y de P-2, P-3.
Y si ustedes se dan cuenta, yo hice una superposición aquí de este aminoácido sobre este aminoácido. Esto es PKI. Este aminoácido es este péptido es el péptido ideal, es un inhibidor ideal, no permite la catálisis. Entonces, si es que yo llegara a tener las distancias en esta hélice alfa parecidas a esto de acá, PKI, nosotros pudiéramos decir de que tal vez pudiera cumplir esa función, ¿no? No de inhibición, porque esto sí es sustrato, esto sí va a ser fosforilado, pero de esa manera podríamos explicar cómo es que estas estructuras que pertenecen a una proteína más grande puede ser fosforilada, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber cambios estructurales. Y mire, al hacer una superposición entre esta serina y esta alanina, nos dimos cuenta de que los aminoácidos quedaban muy cerca entre sí, las cadenas laterales, tanto en P-2, P-3, que en un inicio estaban muy cerca, pero después, con el desenovelamiento, había un espacio más grande en donde esto de aquí, que son estas cadenas laterales, P-2, P-3, puede encajar de manera adecuada en los mismos lugares donde encaja PKI. ¿Recuerdan en un inicio cuando les estuve mostrando que PKI tenía estas cadenas laterales, una arginina y una lisina que encajaban en estos lugares o en estos pockets hidrofóbicos? Y ahí habían estas interacciones que le daban fuerza para que ocurra la fosforilación, solo que alanina no se fosforilaba. Ya. Miren este cambio que hay en la estructura secundaria. O sea, hay un desdoblamiento en la estructura secundaria. Y este desdoblamiento en la estructura secundaria permite que, o puede permitir que estas cadenas laterales en su posición P-2, P-3, con relación a P sub 0 de serina 16, puede encajar también de manera adecuada sobre los pockets hidrofóbicos de las proteínas quinasas. Lo que está aquí es una proteína quinasa, lo que está en morado, y lo que está aquí es nuestra fosfolamba, esta estructura. Entonces, con ese resultado, nosotros podríamos aproximar y decir que las estructuras secundarias que presentan sitios de fosforilación dentro de hélices alfas y que también presentan un consenso de fosforilación, podrían tener un desenovelamiento estructural para poder acoplarse dentro de las proteínas quinasas y de esa manera realizar la catálisis, es decir, recibir el fosfato y ser fosforilada y salir con el producto fosforilado. Entonces, eso podría ocurrir en este tipo de proteínas. Hay 2, 3 ejemplos más que se tiene, pero no se están mostrando aquí como conclusiones. Entonces, justo estos aminoácidos importantes son los siguientes. Tenemos aquí, por ejemplo, la serina 16, ¿ok? Que en este caso sería la misma serina. Aquí tenemos que las argininas en las posiciones P-2, eso es PKI, P0, P-2, P-3. Estos P-2, P-3 tienden a poder interactuar con aminoácidos de tipo hidrofóbicos. Y es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Entonces, otra conclusión a la que podríamos llegar y que se llegó fue que, está bien, la presencia de la proteína quinasa es importante para ejercer una fuerza sobre el sustrato y de esa manera que ocurra un desenovelamiento. Pero ese desenovelamiento no ocurriría siempre y cuando las estructuras secundarias no estén predispuestas a ser desenoveladas. Y para ser predispuestas a ser desenoveladas, tienen que presentar los sitios de fosforilación y también tendrían que presentar en este caso las anclas P-2, P-3, el consenso de fosforilación. Y no dependería mucho de, o sea, dependería, pero no a gran cantidad, no a gran margen, la posición de P0, porque ya lo vimos que si está dentro de la hélice alfa, esta puede desenovelarse para poder ser fosforilada. Y en un loop también puede ocurrir, porque en un loop es mucho más fácil que haya una flexibilidad. El estudio todavía no se realizó para hojas betas, sería bien interesante en hojas betas realizarlo, pero todavía por ahora el estudio no se ha ido a hojas betas, porque puntos de fosforilación en hojas betas es un tanto complicado poder encontrar. Ahora, ya nosotros vimos o conocemos ahora que las proteínas quinasas son las proteínas que se encargan de realizar la fosforilación, que los sustratos, en este caso, que van a ser fosforilados, están predispuestos a ser fosforilados y presentan consensos de fosforilación, y esos consensos de fosforilación ayudan a los puntos de fosforilación, es decir, a los aminoácidos que van a ser fosforilados, a que si es que están, por ejemplo, en una hoja hélice, en una hélice alfa, perdón,
desenovelarse para que ocurra la fosforilación. Y en un loop, ni qué decir. Pero, ¿qué pasa con las proteínas quinasas en el cáncer? Que es ahora lo que estamos haciendo. Bueno, aquí me puse la misma camisa para recordar el momento. Este es mi asesor, fue mi asesor Pablo Sergio López de Oliveira, buen amigo ahora. Me ayudó mucho, para ser sincero, y me enseñó bastante también ahí en Brasil. Este fue el grupo de estudio ahí donde estábamos todos ahí en el laboratorio. Ella es matemática, María, ella es Mariana, ella es bióloga evolutiva, él es Eldiño, él es Elder, él es de farmacia, ahora ya trabaja en el CNP, él es Leandro, eh, y él es el argentino, él es de Argentina, un gran amigo también. Y aquí está Joao, él es ingeniero químico, y bueno, y aquí Leandro también es, en este caso, de farmacia, y él es químico teórico. Entonces, ahí había bastantes conocimientos, ¿no? Y yo era biólogo, entonces me afianzaba de todos ellos cuando quería hacer alguna pregunta, siempre tenían alguna respuesta. Y Paulão, ¿no? Que siempre tenía una respuesta para todo. Ahora, como en un inicio estuvimos hablando, las proteínas quinasas son proteínas que se encuentran en una gran cantidad de procesos postreduccionales. Y estos procesos postreduccionales, cuando no son bien llevados o cuando hay alteraciones como una desregulación, como una sobreexpresión o una mutación, por ejemplo, de proteínas quinasas, entonces se pueden formar muchas enfermedades o pueden ocurrir muchas enfermedades. Y una de las grandes enfermedades que pueden ser producidas por desregulación, sobreexpresión o mutación de proteínas quinasas son el cáncer. Entonces el cáncer es una enfermedad que básicamente de tipo proliferativa, que toma otras células se vuelven cancerígenas con el tiempo y finalmente, si es que no es bien tratado, puede llegar a metástasis y finalmente la muerte del paciente, ¿verdad? Entonces, viendo esa problemática, o sea, nosotros, bueno, los que se dedican a hacer ciencia, siempre están tratando de responder una pregunta biológica, si es que estás en la parte básica del área de las ciencias ambientales, ciencia de la salud, siempre trata de responder una pregunta biológica, ¿no? Y esta pregunta biológica que puede surgir aquí es cómo nosotros podemos parar un poco el proceso del cáncer o parar el cáncer de manera total. Entonces, muchas empresas y laboratorios e investigadores privados y todo aquello tratan de responder esas preguntas. Y para poder responder a esta pregunta, primero tuvieron que conocer a la proteína quinasa como tal, que es la primera parte que les he explicado ahora. Entonces, ustedes ya saben cómo funciona una proteína quinasa y ya saben cuál es, aunque no les he explicado la catálisis, pero ya saben cómo funciona la proteína quinasa, dónde está el sitio de fosforilación, cómo es que se coloca en el sustrato, etcétera, ¿verdad? Entonces, las proteínas quinasas, en este caso, existen una gran cantidad de fármacos creados para poder, que son dirigidos directamente sobre proteínas quinasas. Entonces, estos fármacos, como por ejemplo imatinib, vemurafenib, botunib, nilotinib, dasatinib, erlotinib, etc., son fármacos competitivos de ATP. ¿Por qué? Recuerden en un inicio que les comenté que el ATP, la proteína quinasa va a tomar un fosfato del ATP. Entonces, el ATP tiene una función primordial dentro de la estructura de la proteína quinasa. Inclusive tiene un pocket donde el ATP encaja para de ahí tomar el fosfato. Entonces, tiene un punto primordial. Entonces, existe una gran cantidad de tipos de cáncer, ¿no? Tenemos cáncer de mama, tenemos cáncer de células no pequeñas en pulmón, tenemos la leucemia, mieloma, cáncer de la tiroides, cáncer renal, cáncer gastrointestinal. Inclusive escuché, bueno, hay una gran cantidad de cáncer, ¿no? De lo que menos te imaginas, es muy probable de que pueda estar generándose un tipo de cáncer. Entonces, para todo ello existen una gran cantidad de fármacos, que son los que estoy mostrándoles aquí y son los que están aquí. Una gran cantidad, y existen muchísimos más, y existen otros que están en estudio, y existen moléculas que pueden ser probadas, que están siendo probadas, y existen bancos de datos de moléculas que no llegaron a ser fármacos, pero que pueden tener alguna posibilidad en algún momento llegar a ser, si es que alguien toma la molécula y la mejora, ¿no? Existe una gran cantidad de fármacos. Veamos cómo las proteínas quinasas pueden estar interactuando o
una desregulación de ellas pueden ocasionar diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, esta quinasa, EGFR, es una tirosinquinasa. Y eso es otra cosa. Si ustedes se ponen a leer sobre quinasas y sobre cáncer, la gran mayoría de quinasas que van a encontrar son de la familia tirosinquinasas. Eso quiere decir que son quinasas que fosforilan, en este caso, tirosinquinasas. Entonces, por ejemplo, si esta EGFR tirosinquinasa es sobreexpresado o es mutada, todo esto de aquí, en cáncer de células no pequeñas, se ve expresado, ¿no? Entonces, se sobreexpresa o se muta en cáncer de células no pequeñas. Principales fármacos de acción sobre ellas, erlotinib, gefitinib. Pero también existen otros tipos de cáncer, ¿no? Causadas por una desregulación de las proteínas quinasas. Tenemos aquí otra tirosinquinasa, la ER2-neu. Los niveles elevados de esta proteína son encontrados en aproximadamente el 20 al 30% de pacientes con cáncer de mamas. Y los principales fármacos son lapatinib y neratinib. BCR-ABL es otra tirosinquinasa implicada en casos de leucemia mieloide crónica y leucemia linfoblástica imatinib. CD117 tirosinquinasa, asociado con tumores estromales gastrointestinales, y el fármaco que se puede usar es imatinib. Luego tenemos al VEGFR tirosinquinasa, presenta un dominio tirosinquinasa que puede llevar a una vía de señalización que regule la proliferación celular, supervivencia y promoción de angiogénesis tumoral, es decir, generar un medio adecuado para que las células sigan proliferando. Fármacos utilizados para este tipo de tirosinquinasa, levantinib, sorafenib, vandetanib, usados frecuentemente para cáncer de tiroides. Y finalmente BRAF, es una serine-treoninquinasa. Su mutación es expresada en alrededor del 50 al 60% de melanomas cutáneos, dejando además la activación continua de MAC y la proliferación descontrolada en las células de cáncer. Befurafenib, drabafenib y encorafenib son fármacos que están siendo utilizados para inhibir a esta tirosinquinasa. Entonces vemos que las tirosinquinasas, serine-treoninquinasas, en esencial, las proteínas quinasas siempre están actuando de alguna u otra manera aquí en los diferentes tipos de cáncer. Entonces, como se vio ese problema, la farmacología ha estado siempre en constante evolución. Y uno de los más grandes saltos para que la farmacología siga hasta este punto siendo un auge es que la bioinformática ha sido de suma importancia para el diseño de fármacos. Antes, por ejemplo, cuando se quería buscar algún fármaco como tal, y no existían estas técnicas bioinformáticas, se hacía de manera in vitro. Y si nosotros hacemos un estudio rápido nada más, podemos decir de que antes de que existiera FDA y que existieran todas estas instancias gubernamentales que controlan a los fármacos, cada año salían muchos fármacos, una gran cantidad de fármacos al mercado. Y esto era bueno porque no había una regulación que controlara la producción de los mismos. Entonces, pero después que apareció FDA, este organismo gubernamental, Food and Drug Administration, FDA comenzó a regular. Y como comenzó a regular, no cualquier molécula que algún farmacéutico, algún químico teórico, algún biólogo o alguien que estuviera estudiando podía sacarlo al mercado de manera rápida y decir, esto es el fármaco adecuado para tal cosa. No, porque ya habían instancias que deberían ser probadas. Entonces, disminuyó la cantidad de fármacos. Si ustedes ven, no sé, tal vez una curva de cómo es que se iba produciendo en los fármacos, van a ver que después de la aparición de esas instancias gubernamentales va a caer drásticamente. Y ahora aparecen 2, 3, 4 fármacos importantes a nivel mundial por año, y esto es. Entonces, en la actualidad, estrategias computacionales están siendo sumamente usadas para la búsqueda de fármacos que hagan frente, por ejemplo, al COVID-19. Y es por eso de que se está avanzando bastante en tratar de buscar tal vez un fármaco que pueda servir para comenzar a detener, ¿no? Y es por eso que ahorita han salido bastantes fármacos que muchas personas comienzan a recomendar, pero no exactamente por estrategias computacionales, pero bueno, están afianzándose con aquello para saber si es que sería factible o no sería factible lo que ya se está proponiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo ayuda la bioinformática a la farmacología? En los inicios de la farmacología eran los productos naturales quienes estaban en la vanguardia de la medicación a pacientes, ¿verdad? Por ejemplo,
te dolía el estómago, tal vez el médico naturista en ese entonces, porque antes los médicos estudiaban botánica y a la vez medicina. Entonces eso era interesante porque utilizaban a la naturaleza dentro de lo que ellos recomendaban, ¿no? Ustedes pueden leer y habían médicos que eran botánicos a la vez, ¿no? Fisiólogos que también eran botánicos a la vez, porque era esta interdisciplinariedad de estas dos áreas para ese entonces, ¿no? Entonces después se dieron cuenta de que, oye, está bien, mira, está con dolor, le estamos dando estos brebajes naturales y todo aquello, pero va a tener que tomarlo por un largo tiempo. Entonces se dieron cuenta de que no era todo en global lo que estaba tal vez mejorando la salud del paciente, sino eran moléculas adecuadas, ¿no? Entonces fue ahí donde se comenzaron a estudiar los metabolitos, ¿ok? No estoy en contra del uso de las plantas como remedio, yo lo uso, pero bueno, después pasó a la vanguardia de comenzar a estudiar esto de los metabolitos. Pero se daban cuenta de que tratar de sintetizar a estos metabolitos generaban costo y generaban dinero. Pero entonces dijeron, este es nuestro principal problema ahora para seguir sacando fármacos para ayudar a los pacientes a nivel mundial. El coste y el dinero. Y el tiempo, ¿no? Entonces, afortunadamente comenzaron a aparecer estas diferentes técnicas computacionales para poder superar este problema. Porque esas técnicas computacionales te ahorran el tiempo y te ahorran el costo de dinero de lo que uno puede gastar para poder llegar hasta un fármaco adecuado. ¿Por qué? De aquí lo vemos entonces eso. Dentro de las diferentes técnicas que se pueden utilizar para poder, o que la farmacología o que la bioinformática ha generado para poder ayudar a la farmacología, tenemos modelamiento, acoplamiento y dinámica molecular. La dinámica que ya la vimos hace un momento, ¿no? Que es observar el comportamiento de una molécula a lo largo de un tiempo establecido. El acoplamiento, que también lo vimos, ¿no? Hace un momento, que era, o lo vimos con Haddock, ¿verdad? Que era el docking molecular, que básicamente es ver cómo interactúa un sustrato con una proteína. Y finalmente el modelamiento, que es, si es que yo no tengo una secuencia, perdón, si es que yo no tengo una proteína, la estructura de una proteína, yo puedo modelar esa proteína, yo puedo conocer su estructura, siempre y cuando conozca su secuencia de aminoácidos. Porque como existen bases de datos como RCSB-PDB, que es una base de datos que contiene información atomística de los puntos de estos átomos en coordenadas, es decir, conozco la estructura tridimensional de la proteína y eso está almacenado en esta base de datos RCSB-PDB. Y como ustedes saben que si nosotros conocemos o sabemos que un 30-40% de esta secuencia de aminoácidos es parecida a la que está almacenada ahí, nosotros podríamos utilizarla como un template o como una base para que me sirva de modelo para poder modelar mi propia proteína, para poder tener mi propia proteína modelada, su estructura tridimensional. Entonces, eso es lo que básicamente hace el modelamiento, ¿no? Entonces, con todas esas técnicas se comenzó a mejorar la farmacología y el proceso de obtención de nuevos fármacos en el mercado. O sea, se comenzó a dar aproximaciones. Porque en vez de que el químico teórico, el farmacéutico o el biólogo llegaran y dijeran, tenemos 1000 moléculas y vamos a estudiar estas 1000 moléculas, a ver cuál de ellas puede ser la adecuada para poder mejorar o sacar un fármaco al mercado, como informática podemos tener las 1000 moléculas, hacer un proceso de bioinformática y decir, de estas 1000 moléculas, las más adecuadas son estas 5. Entonces ya fueron 95 experimentos in sílicos que dejamos de lado. Son estas 5, y de estas 5, tal vez estas 3 son las más adecuadas. Trabaja con estas 3. Entonces pasamos de esa parte bioinformática a una parte in vitro. Ah, ya, otra cosa, in silico, in vitro e in vivo. In silico, todo aquello que se desarrolla en computadoras. ¿Ok? Viene de la palabra sílice, y sílice era un componente que se encontraba en las computadoras. In vitro, lo que se hace en vidrio. In vivo, lo que se hace en animales. Entonces, aparece después otra técnica que es el reposicionamiento farmacológico. ¿Y qué es el reposicionamiento farmacológico? Por ejemplo, es lo siguiente. Yo tengo un fármaco aquí que está en el mercado, y este fármaco que está en el mercado es utilizado para, no sé, antimicótico, para hongo de los pies.
Ok, es un antimicótico. Pero los estudios que se están generando sobre este fármaco, resulta que este fármaco puede ser usado para pacientes que presentan cáncer de mamas. ¿Cómo es posible que un fármaco que fue creado para los hongos puede tener actividad o puede matar células cancerígenas en cáncer de mama? Eso es reposición farmacológico. Buscarle una acción a un fármaco que ya existe, buscarle una nueva acción, para de esa manera superar todo este proceso de costo, tiempo que me genera producir o validar un fármaco. Ustedes saben que validar un fármaco demora mucho tiempo, pero si yo ya tengo un fármaco en el mercado que ya pasó por todo ese proceso, entonces yo me ahorro todo ese proceso, porque yo ya conozco cuáles pueden ser su reacción adversa medicamentosa, ya sé cuál es el ADMET del fármaco, su absorción, metabolismo, distribución, excreción, toxicidad, ya conozco eso, yo ya lo conozco todo aquello, entonces sobre eso puedo comenzar a trabajar y darle otra función. ¿Me dejo entender? Reposicionamiento farmacológico. O reciclaje farmacológico, también lo he leído en algún momento, pero yo más lo conozco como reposicionamiento farmacológico y así lo van a encontrar en el internet. Entonces, diferentes técnicas son usadas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es esta, que es screening virtual o tamizado virtual, que es, si yo quiero estudiar un receptor, que sería una proteína, y yo quiero saber si es que sobre esa proteína puedo encontrar fármacos que van a interactuar con ella, entonces yo entro a una base de datos como Zinc, DrugBank, el último Zinc, Zinc 20, donde hay una gran cantidad, donde hay miles, inclusive hasta millones de moléculas que tengan algún potencial biológico. Entonces, yo bajo estas estructuras de estas bases de datos y dependiendo de lo que estoy buscando, yo hago pasar este fármaco, aquí tengo mi proteína, hago pasar este fármaco con esta proteína. Hago docking molecular, veo la afinidad, ok, sale una, entra la otra. Docking molecular, veo la afinidad, sale una, entra otra, sale una, entra otra. 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 fármacos pueden pasar por este mismo receptor para buscar cuál de esos 5000, 6000, 7000, 10000 fármacos o 10000 moléculas, perdón, hay que hablarlo de moléculas ahora, 10000 moléculas, porque no todas ellas tendrían una actividad comprobada biológica. Esas 10000 moléculas, al menos 2, 3, 4 de ellas puedan tener algún tipo de afinidad adecuada sobre este receptor. Entonces, de esa manera es como está ayudando la bioinformática, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el fármaco, tenemos la proteína, hacemos acoplamiento, entran un montón de fármacos, son 4 las moléculas bioactivas que pueden ser seleccionadas de estas miles que ingresaron. Estas 4 se estudian sobre ratoncitos y que son ensayos in vitro e in vivo. Aquí se está estudiando sobre células, cultivo celular, y aquí tenemos ratoncito. Y de estos se llega a la conclusión de que estas dos han pasado ese proceso. Entonces, después ocurre la optimización y desarrollo. Todo esto hubiese demorado muchísimo tiempo. Pero con el reposición farmacológico lo reducimos bastante. Porque la etapa de desarrollo con reposición farmacológico ya se tiene, ya se conoce, ya se tiene la estructura, ya se tiene el fármaco. Y la comercialización también ya se tiene porque ya está en el mercado. Entonces, solamente darle otra posible función. Por ejemplo, reposición farmacológico es buscar una nueva actividad farmacológica, un fármaco ya existente y aprobado para su uso. ¿Quiénes son los que aprueban a estos fármacos? Food and Drug Administration, FDA. ¿Algún ejemplo? La aspirina. La aspirina nosotros sabemos que la tomamos, es un antipirético, la tomamos a veces para el dolor de cabeza y también es un tipo como anticoagulante. Y un nuevo uso de esta aspirina es que se está usando para el cáncer de colon rectal o se está proponiendo para el cáncer de colon rectal porque ha dado un reposicionamiento farmacológico para esta enfermedad. Interesante, ¿verdad? No solo es el único, ¿eh? Hay varios y en fármacos y en el cáncer más aún. Hay muchos más estudios de posibles drogas que se están utilizando para reposicionamiento farmacológico en cáncer. Eso no son en cáncer, pero al menos sildenafilo. Todos conocemos a sildenafilo, tal vez con su otro nombre, ¿no? La pastillita azul, el Viagra, lo conocemos. Sildenafilo se utiliza para tratar la disfunción eréctil. Pero sildenafilo no fue creado, el Viagra no fue creado para la disfunción eréctil. Fue creado para la enfermedad de angina del pecho, para dolores en el pecho, problemas en el pecho.
pero se dieron cuenta que al tomarlo también se podría usar como para el uso de disfunción eréctil, había una erección. Entonces llegaron a esa conclusión y ahora el sildenafilo se utiliza para la disfunción eréctil, pero también se sigue utilizando para la enfermedad de angina en el pecho. Reposicionamiento farmacológico. Doble acción de ese fármaco. Talidomina, por ejemplo. Ese es otro caso también bien interesante, que tal vez ustedes se pueden meter al internet luego y comenzar a leer un poco sobre talidomina. Talidomina actualmente es usado para la leprosis y para el mieloma múltiple, ¿ya? Pero hace muchos años, no estoy muy seguro si fue en la Segunda Guerra Mundial, no lo sé exactamente, no estoy muy seguro, pero hace muchos años eh, este fármaco, talidomina, originalmente fue indicado para el embarazo antiemético, ¿ok? Entonces, cuando se le daba talidomina a las mujeres embarazadas, luego sus hijos nacían y sus hijos no lograban desarrollar, en este caso, sus extremidades. O sea, nacían con su bracito hasta esta porción, o de aquí le salían unos 2 deditos, igual en sus extremidades inferiores. Ocurría eso con talidomina. Entonces causó efectos secundarios, ¿no? Malformaciones en el desarrollo de los fetos. Inclusive, bueno, talidomina ya no se utiliza en Europa, pero en algunos casos aquí en América sí lo están utilizando, si no me equivoco. Y el problema con talidomina, bueno, el problema con talidomina era un problema estructural, después ya lo solucionaron y ahora es por eso que todavía se sigue comercializando, porque ya se solucionó tal vez ese problema un tanto estructural que tenía talidomina, al parecer. Entonces, en este caso, inclusive en un país europeo, hay una escultura en memoria de todos los niños que han nacido con esas malformaciones por causa de talidomina. Pero bueno, no todo es malo, ¿no? En este caso, como talidomina. También hay cosas buenas halladas con reposición farmacológico, ¿no? Que por ejemplo hay dapoxetina, su uso original es un analgésico y antidepresivo, y ahora se usa un uso nuevo es para la eyaculación prematura. Un mecanismo de acción es inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Otro, por ejemplo, en este caso, atomocetina, es utilizado para la enfermedad del Parkinson, ahora se utiliza para el desorden de hiperactividad. Básicamente estos fármacos, como son más ligados a la parte de la neurofisiología, como que son más fáciles de encontrar un nuevo uso, ¿no? En ese ambiente. Sidobudina, que es para el cáncer, y ahora se utiliza para la enfermedad de inmunodeficiencia por VIH. Difenildramina, que es un antiemético, y ahora se utiliza para la migraña. Es un nuevo uso. Y así sucesivamente, ¿no? Hay una gran cantidad de fármacos que ahora se están comenzando a estudiar para que tengan un nuevo uso. Y en el cáncer no es ajeno a aquello, ¿no? Por ejemplo, esalutamida, que es para el cáncer de próstata, ahora se utiliza para el cáncer de mama avanzado también. Itraconazol, que es un antimicótico, ese es bien interesante porque es un producto hecho para hongos, ahora se utiliza para cáncer de próstata. Ese es el nuevo uso que se le está dando. Digoxin, insuficiencia cardíaca congestiva, ahora también se está proponiendo para el cáncer de próstata. Y dilsulfiram con cobre, que es un manejo del alcoholismo, ahora se utiliza también para el cáncer de mama metastásico. Ese es el nuevo uso que se está proponiendo, ¿no? Entonces, ¿nosotros somos ajenos a querer buscar un reposicionamiento farmacológico? No, no lo somos. Justo en un proyecto que se está colaborando, se está buscando de manera lateral o colateral a los resultados que hemos obtenido, se está tal vez pensando en proponer un reposicionamiento farmacológico de aquí con el tiempo, ¿no? Dependiendo de cuáles sean los resultados que nos den con el paper que se está sometiendo. Entonces, ahora, como nosotros en la Universidad de Piura estamos estudiando la inversión de ML4LK, que es como una desregulación o una producción de cáncer por alteraciones en la estructura de ALK, que es una proteína quinasa, la inversión de ML4LK que origina una proteína de tipo anormal que ocasiona una sobreexpresión de rutas post-mutación en las vías de señalización intracelular. Aquí es un cambio de tipo cromosómico. Y bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Para que ML4LK, en este caso ALK, esté activo, necesita de un ligando, ¿no? Y este ligando lo regula para que esté activo o no esté activo. Pero lo que sucede es que cuando hay esta inversión, cuando hace esto,
corta esta porción extracelular y esta porción intracelular queda activa. Y desafortunadamente la porción intracelular es el dominio proteína quinasa. Un dominio es aquella parte de la proteína que tiene una función por sí sola. ¿Ok? Hay proteínas que tienen 2, 3 dominios y cada una de ellas puede cumplir una función por sí sola. Entonces aquí en este caso tenemos a este dominio proteína quinasa que justo queda entera y sigue produciendo su fosforilación porque no hay nadie quien esté regulando acá arriba, no esté ligando que la regula. Entonces, si está sola, comienza a seguir fosforilando, 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 fosforilando. La inversión de ML4-LK ocasiona o es parte del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y si hablamos de cáncer de pulmón, en el Perú es el 8º cáncer que más personas lo presentan. Y este 8º cáncer, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el 2007, lo pone en el punto 8, ¿no? Ahora, es por eso que es importante comenzar a estudiar y tratar de responder a estas preguntas biológicas que aquejan a la sociedad. Y como estamos ahorita en Perú, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Tenemos a la mano responder preguntas biológicas que están aquejando a nuestra sociedad. Y es por eso que los profesores que presentaron este proyecto a Concitec y lo ganaron, que son 2 profesores de la Pedro, Stefan Infantes y Richard Zapata, están proponiendo esto. Y yo ahora estoy con ellos trabajando para la parte de informática, poder buscar estos fármacos que podrían actuar como inhibidores de esta proteína. Eso es básicamente uno de los objetivos que estamos teniendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que por más que esta estructura ya es conocida, ALK ya es conocida, es una proteína quinasa bien estudiada, el problema es que cuando se crea un fármaco para esta proteína, con el tiempo ocurren mutaciones en esta proteína. Y las mutaciones que están generando en esta proteína hacen de que se vuelva, en este caso, resistentes sobre este fármaco. Entonces, por más que existen fármacos como crizotinib y ceritinib, que son fármacos que en primera instancia pueden, en este caso, parar la proliferación o pueden parar la fosforilación de la ALK, desafortunadamente ocurren mutaciones que dan resistencia sobre este fármaco y como estos fármacos están en constante competición con el ATP, porque recuerden, la proteína quinasa precisa de ATP para que ocurra la fosforilación. Es el ATP quien le da el grupo fosfato para que ocurra la fosforilación. Estos fármacos lo que hacen es que están dirigidos, es decir, hacen una competición con el ATP por el lugar de la posición del ATP, es decir, por el pocket del ATP, y están en constante competición. Lo que sucede es que un pequeño cambio o inestabilidad en este caso de las drogas, crizotinib, quercetinib, es inmediatamente mejorado por el ATP. Como están en competición, crizotinib está un poco inestable, sale y entra el ATP y ocurre la fosforilación. Entonces, en la inversión de ML4-LK, nosotros lo que se está proponiendo ahora es tratar por ejemplo, aquí dice, ¿no? Desde el 2007 se han desarrollado inhibidores para la proteína LK, crizotinib, ceritinib, aletinib. Ahora hay 2 más. Lorlatinib, por ejemplo, es uno de ellos, y brigatinib también es otro de ellos. En el 2020, 2 fármacos fueron aceptados, que son lorlatinib y brigatinib, lo que les comento, y la problemática actual que desenfrena al cáncer de pulmón de células no pequeñas es la resistencia a los fármacos novedosos, a los que nuevos están apareciendo. ¿Y por qué? Porque se vuelven resistentes y ocurre una hiperfosforilación de la proteína ALK mutada. Ahora, en la actualidad, los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, positivos para la mutación ML4-ALK, presentan un pronóstico heterogéneo. Eso quiere decir que muchos de ellos van a presentar resistencia a los tratamientos. Y desafortunadamente, pacientes que, al parecer, cuando están tomando uno de estos medicamentos, crizotinib o brigatinib, lorlatinib, le está yendo bien en sus estudios, cuando van al médico, al oncólogo, el oncólogo dice, está muy bien, está teniendo buen efecto el fármaco sobre usted, felicidades, pero después con un tiempo vuelve nuevamente la proliferación de las células cancerígenas y eso ocurre porque, bueno, hubo resistencia, ¿no? Entonces, el equipo de investigación conformado por los profesores de la Universidad de Piura
propone estudiar las rutas de proliferación celular y apoptosis post-mutación con el propósito de poder reconocer posibles dianas terapéuticas sobreexpresadas y así proponer la estructura de un posible inhibidor tirosinquinasa, es decir, un inhibidor para ALK-ML4. Nosotros tenemos dos propuestas. Tenemos una propuesta de generar una molécula o realizar reposicionamiento farmacológico, usar moléculas ya existentes. Entonces, ¿qué es importante para diseñar inhibidores de proteínas quinasas? Es importante lo siguiente, entender la estructura de la proteína quinasa. Ya lo hicimos en las primeras diapositivas, ¿verdad? Ya sabemos cómo funcionan las tirosinas quinasas, ya sabemos cómo los sustratos tienen que estar presentes ahí. La dinámica de la enzima, ya lo hicimos también, ya sabemos cómo funcionan los sustratos y su dinámica y la catálisis, cómo es que funciona la catálisis dentro de la enzima. Reconocimiento de sustrato, también ya lo sabemos. Y reacción de fosforilación, que es la parte de la catálisis, cómo es que ocurre la catálisis. Y las diferencias entre las conformaciones activas y no activas de las proteínas quinasas, porque las proteínas quinasas están o activas o inactivas, y eso depende de la posición de un loop que se encuentra en las proteínas quinasas, que se abre o se cierra. Entonces, aquí se está proponiendo otros protocolos, a diferencia de los que se propusieron en primera instancia para poder ver la dinámica y ver el comportamiento de los sustratos. Aquí no queremos ver comportamiento de sustratos, sino interacción del sustrato con la proteína. Entonces, proponemos otras cosas. Proponemos primero entender la estructura de la proteína quinasa. Para ello, conocer su secuencia, tener bases de datos aminoacídicos como UniProt, RCCB-PDB, que es donde tienen la base de datos, las estructuras cristalizadas. Si es que no se tiene la molécula, si es que no se tiene la proteína aquí en esta base de datos, no se tiene la estructura cristalizada tridimensional en esta base de datos, entonces se realiza un modelado por homología con cualquiera de estos posibles programas, Swiss Modeler, Swiss Model, Yazara, Modeler que se puede trabajar en tu computadora, ya seas Windows, ya seas Linux, ya seas Mac. Swiss Model que lo puedes trabajar online, ya sea en Google Chrome, ya sea en Firefox, ya sea en Internet Explorer, que casi nadie usa Internet Explorer. Y finalmente Yazara, ¿no? Que es de pago y a mí me gusta mucho utilizarlo. Y en los modelamientos que uno genera, no solo genera un modelo, sino en este caso, por ejemplo, yo genero 100 modelos y de los 100 modelos elijo los mejores, ¿no? Para poder tener una mejor estadística. El que tiene menor energía libre es el que yo utilizo. Y la visualización puede ser usado PyMol, que es donde estoy generando estas imágenes, puede ser utilizado BMD, puede ser utilizado Quimera, puede ser utilizado Yazara. Esto ustedes ya lo conocen, es una proteína quinasa, en este caso es ML4LK, si es que recuerdan, las proteínas quinasas tienen dos lóbulos, un N-terminal y un C-terminal, tienen las mismas características básicamente, porque es una proteína quinasa, y es aquí en este punto donde interactúa. Ahora, este punto donde interactúa esta proteína, perdón, este fármaco, no está interactuando en el sitio catalítico de la enzima, sino está interactuando en la posición donde se coloca el ATP. O sea, el ATP se pone en esta posición. ¿Dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. Se coloca en esta posición y compite con él. Y al competir esta droga con el ATP y colocarse en la posición del ATP, entonces no hay fosfato. Y si no hay fosfato, no hay fosforilación. Y de esa manera se inhibe la fosforilación de sustratos por ALK. El problema es que aquí en estos aminoácidos importantes que tienen interacción con el ATP, tienen interacción con crizotinib, resulta de que hay mutaciones, diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo las mutaciones de una leucina por una metionina, o de una serina por una tirosina, o las mutaciones de una leucina que es la misma por una metionina, y a la vez aparece en esta misma mutación, aparece otra, una glicina por una arginina. Es decir, inclusive dentro de la misma proteína hay dos mutaciones importantes. Y eso, ¿qué es lo que genera? Cambios estructurales en la proteína quinasa. Por ejemplo, esto es una proteína quinasa normal sin mutaciones. Y vean estos puntos, que son los puntos de los aminoácidos que van a interactuar con el ATP, en este caso con crizotinib, porque crizotinib va a competir con ATP. Y miren lo que sucede. Si es que hay una mutación en este aminoácido, una leucina por una metionina, esta porción que estaba aquí un poquito sobresalida, cae, como que se achata. Esta serina, 1206, tirosina, que estaba más o menos en esta posición, más bien como que sale un poquito. Esta glicina, en la posición 1202 por una arginina,
que aquí vemos, está en esta posición, no hay nada que tape aquí, está directo, se ve directamente el crisotinib, aquí lo tapa. Y si lo tapa, van a haber impedimentos estéricos. Miren, lo está tapando. Si nosotros queremos el fármaco colocarlo en esta posición, hay impedimento estérico. Choca contra esa porción. Y al haber impedimento estérico, no podría ocurrir un acoplamiento adecuado. Porque los impedimentos estéricos hacen de que el comportamiento, en este caso de la droga, no sea la adecuada. Es más, ni siquiera se va a acoplar en ese lugar. Y lo mismo ocurre con otros fármacos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, ocurre este impedimento estérico con este fármaco. Y sobre esto es lo que nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, nosotros hemos observado un fármaco, que en este caso es, si no me equivoco, lorlatinib o brigatinib, cualquiera de esos dos fármacos. Uno de ellos es un fármaco un tanto cíclico, y este fármaco cíclico sí puede encajar de manera adecuada sobre esta proteína, mismo si tengan estas mutaciones, ¿no? Y creo que la mutación más complicada de todas es esta mutación que tapa esta porción donde va a ingresar el fármaco. Es una mutación de glicina por arginina. Entonces, sobre ese fármaco, nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando hacer o ya hemos hecho? Que son aproximaciones por virtual screening, es decir, realizar este procedimiento. Este procedimiento que ustedes ven aquí, realizarlo. Y lo realizamos solamente como modelo rápido, lo hemos realizado con un programa que se llama, en este caso, Lisica. No es la correcta forma de poderlo hacer pero por manera rápida para tener un resultado y que nos permita más o menos dirigirnos a algo y después mejorar ese protocolo, lo hicimos de esa manera. Y de una gran cantidad de fármacos, miles de fármacos que estuvimos observando, esos son los 10 mejores fármacos con sus códigos zinc. Entonces, sobre esos fármacos se podía comenzar a trabajar uno por uno para poder estudiar y poder ver cuál de ellos sería el que mejor se relacionara o que mejor pudiera tener un acoplamiento con nuestra estructura. Y finalmente, si es que pasa todo aquello, llevarlo a un proceso de tipo in vitro, en donde ya los profesores, tanto Stephanie como Richard, y también Benítez, también desde la Pedro, se está generando las células resistentes a estos fármacos para poder actuar sobre ellas, ¿no? Y ver si es que puede ocurrir un acoplamiento. Entonces, básicamente este proyecto lo está realizando en la Universidad de Piura y que nos está apoyando mucho, es más, los profesores trabajan ahí. Y en ese proyecto estamos inmersos estudiantes de aquí de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Está Richard, ¿no? Que se ha especializado en biología molecular para la parte del cáncer, Stephanie, que es especializada en el área de inmunología, Benítez, que es especialista y conoce técnicas sobre CRISPR-Cas, ya es doctor, y en mi caso, pues, ¿no? Que hago la parte de informática y estoy aprendiendo de la parte experimental también de ellos, y ellos, por su parte, de lo que yo hago, que es bioinformática. Y también en este caso, tenemos a Brenda Moy, que ella ya se recibió se recibió de la Facultad de Farmacia y también es la que a veces nos estamos ahí preguntando cómo es que funciona el fármaco, por qué este fármaco tal vez tenga esa estructura y ella también ahí con sus conocimientos de farmacia nos ayuda bastante. Y bueno, también a las secretarias Raquel Ríos y Alejandra Ríos, que sin ella nada, sería un tanto complicado ver todo esto de los papeleos, que ellas lo manejan muy bien, ¿no? Y bueno, eso sería parte de esta presentación. Tenía que acabar a las 7:30, me comentaron, así que estamos acabando con unos minutos ahí por delante. Y esta parte de la presentación que les he mostrado, casi la última, es parte de los resultados del proyecto financiado por Concitec Fondesit en el marco del convenio de las convocatorias Proyecto Investigación Básica 2019-01 en el contrato 375-2019. El proyecto se llama Determinación in vitro de nuevas dianas terapéuticas en modelos celulares de cáncer de pulmón de células no pequeñas positivo para la mutación del gen linforma anaplásico quinasa resistente a inhibidores selectivos de las proteínas ALK. Agradecimiento en esta parte, la segunda parte de la exposición, a la Universidad de Piura por el apoyo, a Biotech, a Concitec y a Fondesit. ¿Preguntas? Gracias, gracias Juan. Invitamos a los participantes, a los que están presentes, pueden hacer sus preguntas de forma verbal o por escrito al chat también, ¿no?
Sí, preferiría verbal, ¿no? Somos pocos en realidad los que estamos aquí, entonces sería interesante poderles ver, ¿no? Si es que se pudiera. Ok. Nuevamente, Juan, muchas gracias. Un tema muy bastante bien abordado y generosamente expuesto, ¿no? Y yo, a nombre de la Facultad de Ciencias Biológicas y en particular del señor decano, el profesor Jorge Chimeno Céspedes, le damos las gracias y pronto te haremos fracasar tu certificado de participación. Y nuevamente, tal vez un último llamado, alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Ah, mi correo, por si acaso, a ver, está aquí, si es que tuvieran alguna pregunta, algo, el correo está aquí, j.fay@gmail.com. En todo caso, también es el correo de la universidad, juan.fay@udep.edu.pe, donde también pudieran hacer llegar sus mensajes, ¿no? Si es que por ahora no las pueden realizar. No, no hay problema. Información también puede ser compartida, algunos papers, si es que se quieren iniciar en la parte de informática o comenzar a estudiar o saber de qué se trata todo esto. Hay papers que los tengo a la mano, así que se podrían pasar si es que ustedes desearían en algún momento, ¿no? Ok, Juan, muchísimas gracias, un fuerte A ti, abrazo Pedro. y siempre estamos en contacto, ¿no? Siempre, como lo dijiste al inicio de tu charla, siempre ustedes, los egresados de la facultad, están aportando al crecimiento y a que se llama, que se recicla, ¿no? O sea, vuelven ustedes, salen, regresan y es interesante la forma continua que están compartiendo el conocimiento. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias al A profesor ti, Pedro. Fukuda por acompañándonos también esta tarde y que permite que la charla llegue a todo el mundo prácticamente por vía Facebook, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pero con todo gusto. Igual. Muchas gracias también, Pedro. Muchas gracias, profesor Fupuy. Muchas gracias Gracias, a los Juancito. presentes también. Buena conferencia. Y bueno, espero que todo vaya mejorando poco a poco. Saludos. Se cuidan mucho. Chao, chao. Igualmente.